¿Firuzeh realmente era una bruja o una princesa o una espía o todas a la vez? Quédese usted al chismecito del sultán Suleimán. En este video hablaremos única y exclusivamente de los personajes y la trama de la novela del sultán Suleimán. No hablaremos de personajes históricos ni abordaremos temas históricos. ¿Recuerdan ustedes cómo llegó Firuzeh al palacio? Es decir, ¿recuerdan que la encontró Gizir Reis en el mar, que estaba pues sostenida como una tabla muy al estilo Titanic y que pues la rescatan, pues ahora sí que la toman como prisionera y ella no opuso resistencia, como si ella realmente estuviera esperando ese momento? Es decir, como si todo estuviese perfectamente planeado, de que por ahí iba a pasar Gizir Reis y la iba, al ver que era la única sobreviviente, porque pues tal parece que la nave donde iba ella había naufragado, y entonces al ver que era una chica joven y guapa, pues la iban a tomar como rehén, que así fue. Pero, ¿saben una duda que yo tengo? Aparte de si era una bruja o no, que yo no creo que fuera una bruja, es ¿cómo fue entrenada Firuzeh? ¿Cuántos años tenía Firuzeh cuando llegó a Topkapi? ¿Cómo le entrenaron? Porque realmente todo lo que hacía Firuzeh, todos los conocimientos que tenía, pues tuvieron que ser años de entrenamiento. Y la pregunta que yo tengo es, ¿cuántos años tenía Firuzeh? ¿Desde cuándo le empezaron a entrenar? ¿Y quién y cómo la entrenaron? ¿Saben otra duda que tengo? Si en el momento cuando ya Firuzeh es expulsada del palacio, una duda es si Gizir se enteró quién era la mujer que habían expulsado, si Gizir se enteró todo lo que había hecho y si Gizir recordaba que él fue quien la llevó a Topkapi. Porque si ustedes recuerdan, Firuzeh ayudó a que una chica se escapara. Recuerdan que entró como en una crisis de ansiedad esta chica y entonces Firuzeh la ayuda a que se escape y bien tierna la chica le da un crucifijo a Firuzeh. Firuzeh pues respeta todas las ideologías y entonces se queda con ese crucifijo esa chica que después le va a ayudar en Topkapi para que piensen que es una cristiana. Pero ¿qué Gizir no se dio cuenta de que ella pudo haberse escapado? Bueno, que de hecho sí se dio cuenta, pero como que en el momento no lo captó. A ver, esta muchacha, ¿cómo fue que fue la única sobreviviente de un naufragio? ¿Cómo es que habla muchísimos idiomas y habla mi lengua perfectamente? ¿Y por qué si tuvo la oportunidad de escaparse no lo hizo? ¿Y por qué después me dice, pues yo iré a mi destino? O sea, Gizir realmente se enteraría. ¿Alguna vez ustedes pensaron en eso? Gizir realmente se enteró cuando expulsaron a Firuzeh. Gizir se enteró que era una princesa o era de la dinastía de Safávida, porque en realidad los safávidas no es como que nombraran a las mujeres de la dinastía como sultanas o princesas. Eso realmente fue como no sé, no puedo decir que un error de traducción o de doblaje, sino sencillamente era como para que las personas de Occidente entendiéramos que era una persona importante en la dinastía safávida. Hay un chisme circulando en redes sociales sobre Firuzeh que a mí se me hace muy ridículo y que en su momento yo también lo pensé, hasta como la tercera ocasión que vi la serie del Sultán completa, pues entendí que realmente ese chisme no es más que un chisme sin fundamentos, y es que Firuzeh es una bruja. Y es que genuinamente muchas personas piensan que Firuzeh era una bruja, que sí porque sanaba a las personas con sus manos, que sí porque tenía visiones del futuro, que porque sí le caía bien a toda la dinastía, que porque si hacía perfumes y con la esencia que hacía con las flores había conquistado al sultán. Una serie de cosas que tienen una explicación muy sencilla. Y tal pareciera que la Edad Media se apoderó del internet, porque todo lo que no puedes explicar
lógicamente brujería. Automáticamente, si algo no lo puedes explicar, es brujería, es que era bruja. Y es que el argumento de que sanaba a las personas con sus manos lo toman porque, ¿recuerdan ustedes esa ocasión en la que la sultana Tice iba por el pasillo y después de ver a Hurrem cae al suelo con un dolor en el pecho? Pero llega Firuze y al parecer pues le impone manos y mágicamente la sultana sana. ¿Qué pasa aquí? Recuerden ustedes que antes de que Atice se desplomara en el suelo afuera del harem, ella venía con Suleimán, ella venía de discutir con Suleimán. Fue esa ocasión en la que Atice le dijo a Suleimán que Hurrem era una daga. Atice ya traía muchísimo coraje atorado con Hurrem, y eso que todavía no le desvivía a Ibrahim, pero ya traía muchísimo coraje atorado con ella. Entonces va donde Suleimán a quejarse de ella y Suleimán la escucha por un momento, pero después la calla porque Atice comienza a gritarle al sultán. Y si algo tenías que tener cuidado era cómo tú te referías, en qué tono y con qué palabras te referías al sultán, porque aunque fuese tu hermano, antes que ser tu hermano, era el sultán. Entonces, cuando Suleimán la calla, pues realmente Atice se quedó con muchísimo coraje. Sale de los aposentos y por si fuera poco, encuentra a Hurrem pues a un poquito a lo lejos y le encuentra con una actitud burlona. Lo que yo pienso que sucedió aquí fue que a Atice le dio un infarto, se estaba infartando, y realmente el imponerle las manos a una persona que está teniendo un infarto en ese momento, pues no es como que la vaya a sanar, para empezar. Otro punto que pudiera ser es que, oigan, ¿ya vieron qué apretados usaban los vestidos con esa tela como tipo raso que no estira absolutamente para nada y que no te podías echar ni un suspiro porque realmente estaba súper apretado los vestidos que usaban, sobre todo ese rosa, ese vestido rosa que traía la sultana Tice cuando se desplomó en el suelo? Entonces, desde mi punto de vista fue sencillamente obra de la casualidad bueno, no obra de la casualidad, corrijo. Atice venía de tener una discusión, de tener un altercado con Suleimán, venía molesta, ya traía mucha presión y aparte se enojó al ver a Hurrem, sencillamente tuvo un infarto y coincidió con que estaba ahí Firuze y nada más hizo como que le pasaba las manos, pero realmente no le hizo brujería ni la sanó. Otro punto del que hablan mucho son las mentadas visiones. La primera ocasión en la que vemos que Firuze se le manifiesta una visión es cuando están justamente en los aposentos creo que es de Maidebran, después de que se dio esta situación con la sultana Atice, de que se desploma, y entonces Firuze está ahí con ellas, con Maidebran, con Atice, y justo después llega el sultán. Entonces, mientras está ahí sentado Suleimán, le ofrecen algo de beber y le piden, pues le ordenan más bien a Firuze que le dé algo de beber al sultán, y cuando se está acercando a dárselo es cuando tiene esta visión. La verdad, para mí no tiene mucho sentido esta visión porque en sus visiones no ve en ningún momento la cara de Suleimán, solamente ve como, ¿cómo se le llama esto? Como la silueta, ¿sabes? Y esa puede ser la silueta de cualquier otra persona. Todos los gobernantes de todos los tiempos y más, pues en el estilo de los sultanes, traían anillos y joyas así de ostentosas. Entonces no es como que tuviera una visión del futuro porque o era más bien como un sesgo de confirmación. Porque estando justamente enfrente del sultán recibe esa visión. ¿Como para qué? O sea, como para qué, como que no tiene mucho sentido, ¿saben? Esas visiones, porque ya estás enfrente del sultán. Tú sabes quién es la persona que está enfrente de ti, porque cuando entraron al aposento se reverenciaron y le dijeron su majestad. Evidentemente Firuze sabía que ese era el sultán. Entonces, la verdad para mí no tienen mucho sentido las visiones, ni tampoco me resulta como un indicativo de que era una bruja.
A muchas personas en internet tal parece que el hacer perfumes y ungüentos pues les parece tan extraño que lo tachan como brujería, cuando lo único que hacía Firuze era hacer ungüentos con plantas, algo completamente normal en la época, y hacer perfumes con las flores que salía y recolectaba. Lo que sí es que por ser una espía, ella tenía que conocer pues los puntos débiles de sus enemigos, que en este caso pues era Suleimán. Y se sabía por todos los poemas que Suleimán le hacía a la sultana Hurrem, que pues como que se hacían de carácter público, sabía que estaba enamorado del olor de su cabello. Entonces, ¿qué es lo que hace Firuze? Tratar de emular la fragancia del cabello de la sultana Hurrem con flores, hacer una fragancia. Eso no es brujería, señores, eso se llama perfumería. Y los ungüentos que hacía o los beberizos que hacía para mitigar el dolor tampoco es brujería, señor, se llama botánica. Otro punto que también dicen de que pues definitivamente era una bruja es porque cautivó al sultán. Aquí en este punto yo no bueno, tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué cautivó al sultán? Ahí les va. Firuze, aparte de ser una persona súper amable, evidentemente tenía que llegar con toda la buena actitud a Topkapi para poder acercarse al sultán. Porque incluso también la comparan con Hurrem, de que Hurrem cuando llegó estaba súper violenta y súper agresiva y que se ganó la enemistad de muchísimos en el palacio. Obviamente, porque Hurrem llegó en contra de su voluntad, le desvivieron a toda su familia, la arrancaron de su casa, la llevaron al palacio de Crimea, la trasladaron hasta Topkapi en calidad de esclava. ¿Tú crees que una persona en esas condiciones no va a llegar toda violenta, toda arisca? A diferencia de Firuze, Firuze llegó al palacio por cuenta propia, por voluntad propia. De hecho, se molestó, bueno, no se molestó, pero la primera ocasión que Gisir la llevó a Topkapi, no la aceptaron y la regresaron al mercado de esclavos. Y ella pues sí se sorprendió y de cierta manera se molestó porque su objetivo estaba en Topkapi. Ya después es la misma, irónicamente es la misma Hurrem quien la regresa a Topkapi cuando a ella y a las otras compañeras de Firuze las ve sufriendo maltrato en la calle, y pues Hurrem como que tiene un flashback de cuando llegó al palacio, tiene compasión de ellas y las manda a Topkapi. Irónicamente, Hurrem llevó a su propia enemiga a Topkapi. Pero a lo que voy es de que evidentemente Firuze tenía que tener la mejor actitud ahí en el palacio, tenía que ganarse el favor, el respeto, el cariño de la gente, porque tenía una misión que cumplir. Ella no podía llegar como llegó Hurrem o tener una mala actitud. Entonces, ¿por qué conquistó a Suleimán? 1, era una persona súper amable. 2, era una persona extremadamente culta, preparada. Sabía de música, sabía cantar, sabía poesía. Era una mujer con la que Suleimán podía entablar una conversación de mucho tiempo, de muchas horas, sin necesidad de estar escuchando chismes, quejas, mitotes, como era el caso de Hurrem. A Hurrem la amaba, pero si ustedes recuerdan, la gran mayoría de las ocasiones, Hurrem siempre estaba dándole chismes, estaba dándole quejas, estaba dándole mitotes. Y en el caso de Firuze, él podía entablar una conversación culta con ella. Se ponían a compartir poesía, pues la escuchaba cuando se ponía a tocar el arpa. También en alguna ocasión expresó que cantaba muy bien, y sí. Entonces, por esa razón cautivó a Suleimán, porque es bien sabido que al sultán le gustaban mucho las artes. Antes yo era de la idea de que Hurrem había vencido a Firuze, pero ahora yo te puedo decir que para mí realmente Hurrem nunca venció a Firuze. Porque si ustedes recuerdan, ellas hicieron un pacto en el que el amor de alguna de las dos iba a prevalecer e iba a ganar. Y quien ganara de una de las dos, bueno, más bien quien perdiera de las dos,
pues se iba a tomar un veneno, se iba a desvivir y pues ahora sí, la que no se tomara el veneno, pues se iba a ganar el amor de Suleimán. ¿Recuerdan ustedes ese fatídico Jueves Santo en el que Suleimán se molesta por alguna razón con Hurrem? No recuerdo por qué, pero se molesta por alguna razón con Hurrem y sí, creo que tuvo una discusión con ella, pero bueno, se molesta. Y entonces, para castigarla, Suleimán lo que hace es no aceptarla en sus aposentos ese Jueves Santo, porque recuerdan que todos los jueves Suleimán sí o sí le daba lo suyo a Hurrem. ¿Qué es lo que hace? No le permite la entrada porque en ese momento ya está dentro de los aposentos Firuze. Fue un plan de Suleimán para darle una lección a Hurrem. Básicamente lo que significó la derrota de Firuze en ese Jueves Santo, recuerdan ustedes que fue el espejo de Hurrem, porque cuando están ahí en los aposentos se ve que Suleimán está muy incómodo, Firuze está pues tratando ahí de quedar bien y entonces ve el espejo que muchos años atrás Hurrem le había regalado a Suleimán. Y en el momento en el que Firuze le dice lo bonito que está el espejo, es que Suleimán recuerda el cómo Hurrem lo programó en aquel entonces con ese espejo al decirle, cada vez que veas este espejo me vas a recordar a mí. Y es en ese momento en el que tal parece que Suleimán le manda a Firuze que regrese a sus aposentos. Y ahí tal pareciera que Hurrem había ganado, y un poco sí. Porque si ustedes recuerdan, al día siguiente cuando se encuentran allá afuera del harem, Firuze pues está de fanfarrona diciéndole que le ganó el jueves. Y ya pues para este punto, Hurrem, después de que salió de los aposentos la noche anterior, ella ya iba con toda la disposición a desvivirse con veneno. Y si no hubiese sido por la intervención de la señorita Afife, pues se nos va con Alá la sultana Hurrem. Y entonces, al estar de fanfarrona ahí afuera del harem, Firuze diciéndole que le ganó el jueves y bla bla bla, Hurrem le recalca y le dice que no es así, que todos saben que el sultán la mandó a sus aposentos y que realmente su amor es el que va a vencer. Y entonces pues ya Firuze le dice que pues hay muchos otros jueves. Justamente cuando Firuze le dice a Hurrem que hay muchos otros jueves, es cuando Hurrem entiende que si ya le ganó un jueves, es muy probable que le gane otro o todos los jueves siguientes. ¿Qué es lo que hace a partir de ahí? Buscar la manera de deshacerse sí o sí, ya sea desviviéndola, bueno, de hecho quería desvivirla para poder deshacerse de ella, porque en ese punto Hurrem entendió que Firuze realmente le estaba ganando el amor del sultán. Y yo soy de la idea de que sí. Hurrem manda desvivir a Firuze con Rustem. Si no hubiese sido porque Rustem ve el tatuaje que tenía abajo del cuello, y si no es porque Rustem conocía ese símbolo de que era parte de una dinastía enemiga, si no hubiese sido por eso, Hurrem se deshace de ella de la misma forma que se deshizo de otras mujeres, pero desde mi punto de vista eso no es vencer, eso es sencillamente te deshaces de un enemigo. Pero si no hubiese sido por la intervención de Rustem, no lo hubiera desenmascarado delante de Suleimán. No se hubiesen enterado que venía de parte de una dinastía enemiga. Y aquí es donde Firuze tenía tan bien armado su plan, porque más adelante pues nos enteramos que realmente no se llamaba Firuze, sino que se llamaba Humeira, que la sultana, sí había una sultana Firuze o una princesa Firuze que estaba muy preocupada por Humeira, pero en resumidas cuentas, Hurrem no venció a Firuze. Si no hubiese sido porque la desenmascara delante de Suleimán, estoy completamente segura que Firuze le hubiese ganado el amor de Suleimán. Estoy completamente convencida de eso.
Pero ahora lo más importante, dime tú qué piensas. ¿Realmente Firuze era una bruja? ¿Realmente Hurrem venció a Firuze o sencillamente se deshizo de ella porque ya se sabía vencida? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.